Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si piensas que la vida ya no tiene sentido y el camino que emprendes no te lleva a ningún sitio, si todo lo que miras ya no le ves color, si todo lo que pruebas no le encuentras sabor, dices que vas directo a la deriva, que tu timón pierde el rumbo de tu vida, ahogas tus penas en el mar de la desdicha. Solo Jesús podrá rescatar tu vida. Si Cristo viene a tu vida, recíbelo con amor. Si Él llama a tu puerta, nunca le digas que no. Dios sí puede cambiarte, llenarte de ilusión, darte la vida eterna y darte salvación. Si Cristo viene a tu vida, recíbelo con amor. Si Él llama a tu puerta, nunca le digas que no. Dios sí puede cambiarte, llenarte de ilusión, darte la vida eterna y darte salvación. Un saludo y bendiciones de parte de este siervo de Dios y de todo aquel que escuche con atención y que no se conforme con la cotidianidad de las cosas de la vida, ¿no? Son trabajo, comer, dormir. Hay algo más que tiene un poco de inquietud espiritual, va a escuchar. Cristo cuando vino aquí dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Quisiera compartir en esta ocasión una serie de palabras, de artículos que escribo y le pongo voz para, como he dicho, todo el que tenga interés. En este caso, en una ocasión me mandó un amigo un recorte del periódico Ideal de Granada, donde decía lo siguiente: muere el cerebro del universo. Ya el encabezamiento es un poco chocante, ¿verdad? ¿Cómo va a morir el cerebro del universo? Para mí es Dios, no hay nadie más. Pero en este caso se refería a la muerte del científico Stephen Hawking, que es una de las mentes, según el mundo, más brillantes del siglo XX. Y decía el artículo del recorte del periódico Ideal que ha fallecido a los 76 años. También se citan algunas de sus afirmaciones en las que dijo, y en el periódico ponía: la creación es espontánea y es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. Luego continuaba diciendo, no contento con estas palabras, en vida decía: no es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Y sigue no contento con esto: no hay paraíso o vida después de la muerte. Eso es un cuento de hadas para gente que le tiene miedo a la oscuridad. Y continuaba diciendo en el recorte del periódico: la raza humana necesita un desafío intelectual y debe ser muy aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Bien, al leer estas declaraciones de este, entre comillas, maravilloso legado que le hace esta mente a la humanidad y a las futuras generaciones, me veo obligado a tirar de ironía, porque esto es tremendo, Yo me quedo impresionado, no solo eso, anonadado ante tan grande inteligencia, entre comillas irónicas. Porque esto no es ninguna broma. ¿Por qué? Porque es muy grave, ya que Stephen Hawking tiene un crédito y un prestigio mundial enorme, lo cual quiere decir que está y va a continuar influenciando a millones de personas, invitándolas a ser ateas. Claro, si lo dice Stephen, que es la mente que después de Einstein
y de Newton, dicen los intelectuales de este siglo, de este mundo, dice estas cosas, pues entonces, ¿quién le va a discutir? El cerebro del universo. Se puede apreciar que Stephen tiene un gran rebote contra Dios, del cual no cree. Porque resulta una paradoja que el enorme esfuerzo que hace para demostrar que Dios no existe, pero hablar y escribir y negar algo que no existe, en mi opinión, es una pérdida de tiempo y un absurdo, por no decir, sin ofender a nadie, una gran estupidez. De lo que no existe no hay por qué hablar, es que no se habla. No se encuentra una conversación en la calle de gente hablando de algo que no existe realmente. Es estúpido. Se habla de lo que existe. Se habla de la existencia de algo, nunca, jamás de la inexistencia. Por tanto, en mi opinión, y espero que de la opinión tuya que estás escuchando de usted, por tanto, cuando Stephen o quien sea se esfuerza en demostrar la inexistencia de Dios, lo que está haciendo es totalmente lo contrario. Aunque no quiera, lo que está es confirmando que Dios existe, porque como hemos dicho anteriormente, de la inexistencia no se habla de la existencia. Por tanto, Stephen, dándose cuenta o no, está confirmando que Dios existe. Es irónicamente triste, por no decir otra cosa. Pero Dios tiene mucho que decir a personas como Hawking a través de su palabra en la Biblia. Claro, hay una lucha encarnizada entre la ciencia, entre la Biblia, entre la filosofía, que quieren desprestigiar a Dios y a la Escritura. Pero cuando pasamos de la Escritura y de la revelación de Dios en cuanto a la creación del universo, a la tierra, al ser humano, pues estamos colándonos cosas. Alguien se levanta diciendo alternativas como las estupideces que acabamos de decir, que atentan contra la inteligencia. La Biblia dice que da una respuesta a las inquietudes del observador, porque el principio de la ciencia es observar, es la curiosidad. Esta fue la forma que Moisés fue atraído a encontrarse con Dios en el desierto del Sinaí, una zarza que ardía y ardía y no se consumía, y Moisés, que no era tonto y había estado en la ciencia en Egipto, pues se acercó para investigar qué era aquello. Este es el principio de la ciencia, la curiosidad, y así fue como Dios se presentó. La Biblia nos dice que el universo no es el resultado del azar ciego, porque da por sentado que es Dios quien lo hace, cuando nos dice en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esta es la verdad y la realidad histórica, completamente real, de cómo fue el origen y el principio. Dios nos lo dice. Ahora, si cerramos nuestro corazón y nuestra mente a decir: no, yo no creo esto, entonces tenemos que acudir a Stephen o a quien sea, que hay bastantes, a que nos cuelen las bacaladas de la elucubración de su mente enferma para intentar echar de la escena a Dios. Este fue el origen por el poder creador de Dios. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, y punto. Y yo lo creo, y estoy hablando en este programa aquí de esta radio para que si hay algún alma atenta, pues se plantee dejar de ser sandeces y de las estupideces que nos dicen los científicos, o los falsos científicos también, porque un verdadero científico es creyente en Dios. Dios califica a quien no cree de esta manera, y no quiero ofender a nadie, pero es lo que dice la Biblia. Y con perdón, Stephen Hawking, que es lo más para una persona, pero a mí lo que me interesa es lo que dice Dios acerca de esa persona o de mí mismo. El Salmo 14:1 dice: dice el necio en su corazón: no hay Dios. El
necio, dice en su corazón, no hay Dios. Entonces yo sé que esto rebota a muchos, pero para mí Stephen Hawking sería un gran matemático, no lo discuto, sería un astrónomo tremendo, podría hacer conjeturas de cómo se hace una estrella y tal, cómo se crea o cómo aparece, pero dice la Biblia que si no cree en Dios, quien sea, Stephen y todos los secuaces que le siguen, pues que eso es necio. Es una gran necedad e insensatez negar la obra de Dios y cambiarla por el ridículo, azar casual. En el Salmo 92, 5, versículo 6 nos dice: cuán grandes son tus obras, oh Yahvé, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. En el libro de Romanos el apóstol Pablo también nos dice en el capítulo 1, versículo 20: porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Esto es lo que dice la Escritura al que piensa como Stephen Hawking, que ya partió de este mundo. Aún se está a tiempo de salir de la lista negra del falso sabio. 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Muchos científicos y filósofos mundanos andan con astucia y maldad contra Dios, esforzándose en sacarlo del universo. Pero Salmo 94:8 al 11 nos dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Ojo, la ciencia. Yahvé, el Señor, conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad completa. Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Note lo que está diciendo aquí: los insensatos desprecian la sabiduría y la verdadera enseñanza. El temor de Dios no está en el de miedo a Dios, sino respeto, reverencia, reconocimiento de su persona, de su justicia, de su santidad. Proverbios 9:10 dice: el temor de Yahvé el Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí podemos ver que el conocimiento de Dios es la inteligencia y el desconocimiento es la ignorancia más absoluta y la insensatez más completa. Proverbios 27:22: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majado con el pisón, no se apartará de él su necesidad. No importa si es científico, si es filósofo, si es maestro, no importa. Si echa a Dios de su vida y echa a Dios del universo, pues se queda con la insensatez por compañero y la necedad. Yo por mi parte me quedo con la tesis de Dios, aunque reconozco que la fe de Stephen era muy grande, creer que todo el universo con su infinita complejidad y orden fue producto del azar casual, atenta contra la sabiduría, y es un despliegue de fe enorme, más que la mía. Se necesita muchísima más fe para creer que todo es por el azar casual, que entender el principio elemental de que hay un creador, aunque no lo veas, la obra se ve. La sensatez, la inteligencia, la lógica, la ciencia, la filosofía y la segunda ley de termodinámica nos lo cuentan así. Aunque así se empecinan en no reconocer al creador. ¿Orden sin ordenador?, pregunto. ¿Ley física sin legislador? ¿Ingeniería biológica sin ingeniero? ¿Células, ADN, neuronas, hormonas, sistema auditivo, endocrino, sistema inmunológico, sangre, pulmones, corazón, hígado, riñones, páncreas, huesos y la maravillosa obra de la cámara de visión que es el ojo humano, de la cual confían todas las máquinas modernas? Negar que hay un arquitecto, que hay un ingeniero, pues atenta con el principio más elemental de inteligencia. Aún se sigue estudiando la enorme complejidad del cuerpo humano, y Stephen y sus acólitos
se atreven a afirmar que todo es producto del azar. Y el mundo se queda asombrado ante tanta sabiduría, afirmando que ha sido el hombre más inteligente desde Newton y Einstein. Estos dos eran creyentes, por cierto, en Dios. Continúo. Belleza sin artista, puesta de sol, flores, fauna, bosques, cataratas, paisajes, estructuras maravillosas de los cristales de nieve, piedras preciosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una relación muy casual entre nariz y la gama de olores. ¿Casualidad? Mi vista y las flores y la belleza del color y toda la belleza observable. ¿Casualidad? Sin ingeniero. La música y mis oídos. Curiosa coincidencia. La capacidad de comunicarnos por medio del habla, gracias a la explosión quizás. La relación entre mi dentadura y su capacidad para triturar alimentos antes de pasar a mi estómago, que serán digeridos por los jugos gástricos, ácidos tan potentes y corrosivos como el ácido clorhídrico, que es capaz de destruir el metal y no destruye mi estómago. Esto, aparte de los alimentos, destruiría la propia pared del estómago, pero gracias a la casualidad, entre comillas, las paredes del estómago generan otros antiácidos para protegerse en su integridad de los ácidos corrosivos, para estar dispuesto y recibir la próxima ingesta. ¡Qué casualidad! Bastante casual, ¿verdad? ¿Qué decir del hígado, maravillosa fábrica química, donde apenas opera más de 500 funciones químicas diariamente sin tener conciencia de ello? ¡Viva el hígado! Que por cierto recibe muchas palizas con los alcohólicos. Hígado, eres muy listo. Gracias evolución, gracias Stephen, con ironía hablo. Has contribuido a aumentar mi fe en Dios, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Esto es una cuestión de fe. ¿A quién vas a creer? ¿A Stephen Hawking, el cerebro del universo, o a Dios? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es tiempo de reconocer el término quién es quién. ¿No te parece? Es para reflexionar. ¿No te parece? Todavía estás a tiempo. Que Dios te bendiga.